Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son las voces que estás siguiendo? O igual dices que yo no estoy siguiendo una voz. Bueno, entonces, ¿a qué estás siguiendo? Porque nosotros hoy en día tenemos mensajes y voces ya por todos los lados. Y hoy vamos a ver un texto en Juan que nos dice la voz que debemos seguir. Pero primero, como es el domingo de Ramos, quiero leer el pasaje también de Juan, aunque sale en los 4 evangelios. Vamos a leerlo en Juan, como estamos estudiando ahí. Y después vamos a ver un problema. Entonces, al leerlo, quiero animarte también a tener esa pregunta en la mente. ¿Cuál es el problema aquí? Entonces, Juan 12:12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Incluso tenemos el sonido de las campanas ya para añadir ya un poco de ambiente. Pero bueno, aquí vemos la entrada triunfal. Entonces ya un momento de alabar a Dios y adorarle. Pero como he dicho al principio, hay un problema aquí. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Es momento de celebrar, de alabar. Y todo el mundo sale, tanta gente sale, incluso que los líderes religiosos dicen que ya no se puede hacer nada. Hemos perdido, porque mira, el mundo va tras él. Es curioso, él sentado sobre un asno, un símbolo de humildad y paz. También el asno era un símbolo de paciencia, también de llevar las cargas de otros. Y Jesús entra en Jerusalén así, no como un general que va a atacar, pero ya humilde y en paz. Pero la gente está ahí, varias personas están aquí porque habían visto la resurrección de Lázaro, como dice. Y en Lucas, también voy a leer un versículo que sale en Lucas 19. Entonces aquí dice Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces yo digo que el problema aquí forma una base que ya dentro de unos pocos días, esa multitud cambia su clamor de ya Hosana a crucifícale. Porque están ahí alabando a Dios por las maravillas. Están siguiendo a las señales, a los milagros.
que Jesús había hecho. Por lo que habían visto, ya han creado una imagen de lo que Jesús va a hacer ahora. Entonces, por ahí están ya celebrando su victoria con el simbolismo de las palmeras. Entonces ya están saliendo, eso fue un símbolo de victoria. De un rey que igual ha vuelto de una batalla ganando. Entonces ya sacaban ya las palmeras. Las ramas, digo. Entonces aquí tenemos un problema, pero como ellos buscaban ya una imagen, habían hecho su idea de cómo iba a ser la cosa, cuando no ven eso, cambia. Y ya no quieren seguir a Jesús. Entonces, por eso hoy, con el texto que vamos a estudiar, quiero conectar a la entrada triunfal, pero también quiero preguntarte a ti, ¿cuál es la voz o la persona o el concepto, la idea que tú estás siguiendo? ¿Y por qué? Estamos en Juan 10, justo después de, la semana pasada vimos el capítulo 9 y termina diciendo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, hablando con los líderes religiosos. Y el capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces aquí tenemos una imagen muy importante. Jesús va a desarrollarla más en un momento. Pero tenemos aquí el tema del redil. Entonces nos dice claramente que hay grupos. Entonces desde el principio tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién seguimos? ¿O a qué seguimos? ¿Seguimos a una iglesia? ¿Seguimos a una religión? ¿Seguimos a una persona? ¿Un predicador? ¿Un youtuber? ¿Una idea que hemos creído? ¿O seguimos al pastor? Y no digo un pastor de una iglesia, digo el buen pastor. Porque eso, todos nosotros, si estamos en la familia de Dios, somos ovejas. Debemos seguirle a Él. Nos guiamos los unos a otros, pero queremos seguir a su voz. Pero para seguir a su voz, tenemos que conocer su voz. Identificar su voz. Es curioso, yo conocí a un hombre mayor que antes era un pastor de ovejas y nosotros tuvimos la oportunidad salir con él de vez en cuando al ver cómo actuaba, cómo interactuaba con sus ovejas. Y fue curioso porque él llamaba a sus ovejas y ellas respondían. Y él conocía a cada una y llamaba a cada una y respondían. Y me enseñaba cómo hacer el sonido. Entonces yo decía, mira, yo les voy a llamar. Y intentaba hacerlo, pero ni levantaban las cabezas de comer el césped. Porque ellos sabían que yo no soy su pastor. Entonces, ellos decían que, mira, ese es un extraño. Y justo después,
El hombre les llamó y todas las ovejas levantaban las cabezas e iban a él. Pero eso tenemos que ver. Porque aquí vemos que hay el pastor que entra por la puerta y hay otros que son ladrones y salteadores. Los ladrones, los que roban en secreto, y salteadores que usan violencia para robar. Entonces ya tenemos los dos casos o los dos grupos que quieren coger algo que no les pertenece. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Yo creo que está claro que debemos seguir al pastor que entra por la puerta, que incluso que el portero reconoce y las ovejas reconocen. Pero luego veremos una pregunta, que es, ¿cómo podemos conocer la voz del buen pastor? Pero vamos a seguir. El versículo 6 dice que después de él, entonces él presenta esa alegoría. Entonces dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez vemos que las ovejas pueden identificar cuál es el pastor y cuál no. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues paramos ahí un momento. Entonces, si hay dos personas que están ya diciendo la verdad de lo que buscan, de lo que ofrecen, Jesús está aquí en un lado y dice, mira, los que son ovejas mías entrarán y saldrán y hallarán pastos y no solo tendrán vida, pero tendrán vida abundante. Y el otro, que es ladrón o salteador, dice, mira, yo he venido para hurtar, para matar, para destruir. Entonces ahora podéis elegir. Entonces, ¿a cuál redil vas a ir tú? Y es importante, aquí quiero hacer como un paréntesis, que Jesús sí dice que ofrece una vida abundante. Eso no quiere decir una vida de abundancia. Una vida abundante es una vida llena de su presencia, que todo se vive mejor cuando reconoces que Jesús está ahí. Entonces, no está diciendo una vida fácil, pero una vida llena de su presencia. Entonces, eso es muchísimo mejor. Incluso, muchas veces nosotros hemos dicho que una vida con problemas, pero con Jesús presente, es mucho mejor que una vida, entre comillas, humanamente visto como una vida perfecta, pero sin Dios. Entonces yo elijo una vida con Jesús, pero con problemas. Porque es vida. Es vida real. Es vida de amor, de paciencia, de gracia, de misericordia y de aprender de Dios. La otra vida es más bien vida de egoísmo. Se aprende lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que me importa. Entonces, si no me crees, pasa tiempo con niños de 2 años. Porque claro, ellos no entienden los problemas del mundo. Ellos ven que se ven a ellos mismos como el centro del universo. Pero bueno, eso es otro tema.
Pero aquí, entonces Jesús ofrece algo muy bueno para sus ovejas. Incluso más adelante, que no llegaremos allí esta semana, pero dice que da vida eterna y que nadie puede nadie puede sacar las ovejas de las manos de Jesús ni del Padre. Entonces nos da ya seguridad. Pero bueno, volveremos aquí. Tenemos los ladrones, los salteadores y el buen pastor. Y dice, ya estamos en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ya vemos lo que ofrece y su actitud. Y vamos a ver ya el ladrón o el salteador, o ya pondrá otro nombre, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque él es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, él está ahí haciendo un trabajo. No son importantes las ovejas. Entonces está haciendo un trabajo. Entonces, claro, si viene un peligro, ya no puede aprovechar del trabajo, se va. Entonces ya, si el lobo quiere comer de las ovejas, que las coma. Pero él está ahí para aprovechar de las ovejas. Pero el buen pastor no. El buen pastor, como hemos visto, da su vida por sus ovejas, cuida de sus ovejas, guía de sus ovejas. Y entonces el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, que no son de este redil, que no son judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces está hablando de los gentiles también, que entrarán en el mismo rebaño. Entonces habrá un rebaño con gentiles y judíos juntos. Entonces ya Jesús es el que quita la división entre los dos grupos. El mundo y el ser humano, nosotros dividimos, pero Jesús une. Entonces, eso es importante, porque hoy en día somos más divididos que nunca. Pero eso es por nosotros, los seres humanos, el odio y todo lo que nosotros llevamos. Jesús une. Y seguimos. Entonces, Él está hablando de dar su vida y hacer un rebaño. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces aquí Jesús habla, y lo veremos un poco más la semana que viene. Bueno, digo dentro de poco, porque como es el domingo de la resurrección, el domingo que viene, haremos otra cosa. Pero esto lo veremos pronto. Pero vemos que Jesús no es víctima. Él sabe lo que iba a hacer. Él pone su vida por sus ovejas. Él da su vida. No es accidente. O sea que Él muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. Eso es en Romanos 5:8. Pero es importante ver
que Jesús aquí resalta y resalta el tema de que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Entonces, cuando Él habla, sus ovejas saben que es Él que habla. Siguen su voz, no siguen la voz de un extraño. Entonces, ahí hay una pregunta muy importante para nosotros. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Tantas veces nosotros seguimos, puede ser a una persona famosa, puede ser una persona que tiene millones de seguidores, puede ser una persona que sube vídeos en YouTube, puede ser una iglesia, un pastor, o una persona que nos trae una emoción o ganas de hacer algo, o nuestras propias ideas. Pero aquí Jesús dice que, mira, puedes conocer a mi voz. Y entonces, ya los judíos aquí entran en debate. Hay división entre ellos. Entonces unos decían que, mira, tiene un demonio, es un loco que ha perdido su mente. ¿Por qué estáis escuchándole? ¿Por qué le oís? Y otros decían, pero un demonio no puede abrir los ojos de los ciegos. Eso es algo del Mesías. Es profecía de antes. Entonces hay división por las obras y por sus palabras. Pero otra vez volvemos al tema de que las ovejas conocen la voz del buen pastor. Entonces, ¿cómo podemos conocer a alguien? Porque incluso Jesús dice que nosotros entramos en el cielo, entramos en la salvación, recibimos su perdón, no por ser ovejas ya con la lana limpia, no ser ovejas sabias, no por seguir otra oveja, pero por conocerle. Jesús usa la imagen de una gran cena, que ya cuando es tiempo de celebrarla, cierra la puerta, entonces ya lo celebran. Y habrá gente que vienen a llamar, a decir, déjanos entrar. Y Él dirá, nunca te he conocido. Y dirán, pero nosotros hemos hecho buenas obras en tu nombre. Y dirá, sal, nunca te he conocido. Entonces el conocer es importante. Y aquí, como hemos dicho al principio, el tema de la entrada triunfal, el problema es que la gente confiaba en los resultados, en las obras, en los milagros. Y hay que conocer a Jesús. No solo conocer sus obras, no solo conocer datos y saber datos de Él, no solo haber escuchado millones de predicaciones y estudios en YouTube, hay que conocerle a Él. Y Él ha hecho esa relación posible en la cruz y después con su resurrección. Entonces otra pregunta para nosotros es, ¿cómo ya vamos a traerlo a nuestro nivel, a nuestra vida diaria? ¿Cómo conocemos a una persona? ¿Puedes realmente conocer a una persona solo por haber visto algunas obras que ha hecho? O, por ejemplo, a mí, ¿me puedes conocer solo por haber escuchado lo que enseño? Realmente no puedes. Entonces, solo se puede conocer a una persona ya en un nivel ya más profundo de realmente, de verdad, conocer a una persona. Es pasar tiempo con esa persona.
es hablar con esa persona, escuchar y ver, y entonces ya juntar todo. Y por eso Jesús ofrece una relación, no una lista de cosas para hacer, no una ley. Nos ofrece relación con Él. Incluso ya nos dice que somos amigos, que somos hijos e hijas. Entonces, la familia está basada en relación. Nuestras familias, si no tenemos relación entre el marido y la mujer, o entre los padres y los hijos, y entre los hermanos, si no hay relación, no se conocen entre sí. Y es una entidad que se rompe. Incluso si a veces parece que está bien, pero por dentro tiene tantos grietos que está al punto de caerse. Porque se basa todo en relación, en conversación, en hablar, en ver, en pasar tiempo. Porque por ejemplo, si nunca paso tiempo con mi esposa, no la voy a conocer. Igual tendré una imagen de ella en mi mente de cómo es, pero tengo que pasar tiempo con ella para ver realmente cómo es y qué lleva en el corazón y cuáles son las cosas que tiene en su mente, cuáles son los problemas. No puedo imaginarlo, tengo que pasar tiempo. Con Jesús es lo mismo, tengo que pasar tiempo con Él. No es suficiente pasar tiempo escuchando predicaciones. No es suficiente simplemente ver vídeo tras vídeo de cultos en las iglesias o de estudios de personas que están enseñando. Eso pueden ser herramientas, pero no es pasar tiempo con Jesús. Tienes que ponerte en su palabra. Nos ha dado su palabra para poder ver su corazón y para poder tener tiempo con Él. Entonces, ¿qué haces? ¿Pasas tiempo con Él? Es curioso, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para comer, para comprar, para descansar, para ver la tele, para ver películas, para enviar mensajes, para ver vídeos en YouTube. Tenemos tiempo para todo. Pero tantas veces no tenemos tiempo para parar tranquilos delante de Dios y escucharle a Él. No solo hablarle, no solo decirle lo que necesitamos, como decirle ya la lista de la compra, pero realmente parar en su presencia y adorarle y alabarle y dejarle a Él hablar con nosotros, con la palabra abierta, leyendo. Entonces así conocemos el buen pastor, el que dio su vida por mí y por ti. Entonces no queremos seguir a nada más. Porque hay personas que pueden hablar bien, pero lo que dicen no es correcto. Hay personas que intentan hablar bien y enseñar bien, pero a veces meten la pata. Pero solo hay uno que es perfecto y ese es Dios. Entonces aquí vemos que hay los que quieren aprovechar de las ovejas, quieren robar, atacar, usar violencia, pero también hay los asalariados que quieren ganar de las ovejas, que quieren aprovechar de ellos por su propio bien, y no digo por las ovejas, el bien de las ovejas, por el bien de él mismo.
Entonces tenemos que realmente ver a quién estamos siguiendo. Si realmente conocemos la voz del buen pastor. Hoy te desafío a parar y reflexionar sobre a quién o a qué estamos siguiendo. Y si realmente conocemos y podemos reconocer la voz del buen pastor. Como las ovejas que he dicho con mi amigo que era pastor de ovejas. Cuando yo llamaba a las ovejas, ni les importaban. Decían, mira, hay un tonto allí que no sabe nada. Porque yo fui el extraño. Aunque yo quería poder comunicar a mi familia y amigos en los Estados Unidos que miran lo que yo he podido hacer, he podido llamar a ovejas. Yo quería aprovechar de las ovejas. Pero el pastor, él cuidaba de las ovejas. Ya siempre estaba buscando por peligros. Estaba ahí para proteger y ayudar y guiar a las ovejas. Y las ovejas entraban y salían y hallaban pastos y tenían una vida abundante con el pastor. Porque ellas conocían su voz. No podían ser engañados por otra voz. Entonces hoy nosotros tenemos que ya entrenar el oído para solo escuchar a la voz de Él. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Debemos escuchar a la voz del buen pastor, no de nuestras ideas, no de lo que a nosotros nos gusta o las emociones que nos trae, pero a Él y solo a Él. Yo espero que Dios te guíe y que puedas crecer en el tiempo que tú dedicas leyendo la palabra de Dios. No crees una cosa simplemente porque una persona te lo diga. Busca la respuesta aquí. Y si tienes preguntas o dudas, contacta con nosotros. Envíanos una pregunta y lo miraremos aquí. Pero mientras tanto, te quiero animar. Ver su voz y celebrar la verdad que el buen pastor dio su vida, pero hoy vive y cuida de sus ovejas. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó. Cántelo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna.